¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Es un honor estar en sus hogares y que usted decida elegirnos entre medio de tanta oferta que existe. Yo creo que el elemento básico para poder ser electos, en todo caso, es que nosotros intentamos hacer una suerte de equidad dentro del diálogo. Acá, como siempre digo, construyo paz, no construyo guerra. La confrontación no nos lleva a ningún lado. La construcción de paz es lo que nos permite encontrar coincidencias más allá de diferencias, porque todos apuntamos a lo mismo: vivir felices, contentos en un país positivo, donde todos nosotros y las futuras generaciones sean, pues sin duda, gente dichosa. Bajo ese contexto, es fundamental analizar lo que ha sucedido hace algunos días atrás solamente en la ciudad de La Paz, que ha sido el testigo, como siempre históricamente, de los momentos más impactantes de nuestra historia nacional. El 21F, que muchos temíamos, tal vez producto de lo que es el estrés postraumático. Los febreros siempre fueron negativos, los febreros siempre fueron quenchas para los paceños. Tuvimos granizadas, tuvimos febreros negros con muerte de nuestros policías, confrontación entre militares. Temíamos. Yo debo confesarlo, rezaba de que nada suceda. Y afortunadamente nada sucedió. Pero sí vimos que estamos ahora en una ciudad, no puedo sé si podemos hablar del país entero, pero sí en una ciudad altamente polarizada. Por un lado, los que dicen no, hay que respetar la decisión del no, y los que dicen este es el momento de hacer una reivindicación de lo que fue una mentira que llevó a la población a tener una votación por el no. Bueno, para hablar del tema estoy en compañía de amigos de siempre. Por primera vez lo tengo acá en el programa, a un comunicador social argentino. Gracias por estar, Andrés. Andrés Salari con nosotros. Bienvenido. Qué gusto tenerte. Gracias, Andrés. Gracias, Verónica. Es un gusto estar aquí presente en Palenque TV por primera vez. Por primera vez. Te hago estrenitos. Estrenitos, decimos aquí. Y una amiga del alma, como siempre. Gracias siempre por estar en el programa, por darte un tiempito de tus actividades y venir a charlar con nosotros. Teresa Morales, nuestra exministra. ¿Cómo estás, Tere? Siempre encantada de estar contigo, Verónica, y en este canal tan hermoso. Dirán, pues, qué mesa más masista, deben decir, pero ya, yo los he invitado a Diego Ayo, he invitado a Ilia Fortún, espero que lleguen. Hoy día no hay pretexto por marchas ni nada. ¿Cómo calificas lo que se ha vivido el 21F? Y yo diría en una suerte de madurez política, porque no ha habido confrontación, cada quien ha tenido su momento. ¿Cómo lo calificas? Sí, efectivamente, lo primero que hay que resaltar es eso, ¿no? Que las manifestaciones a propósito de un punto de vista en relación a la fecha de hace un año, se han hecho de manera democrática. Cada uno ha planteado su mirada, ha gritado su verdad, ha hecho su concentración humana para afianzar sus ideas y para consolidar su poder político en términos de demostración de marcha en la calle. Y bueno, se han organizado en todas las ciudades de tal manera que no ha habido confrontación, eran unos horarios o en el mismo horario otros lugares, y nunca se ha dado una confrontación, que creo que ha sido una cosa muy saludable. Es un país democrático, todos tienen derecho a expresar sus opiniones, a concentrarse, a cantar, a bailar y a decir su verdad, y creo que eso está demostrado ahora más que nunca, porque efectivamente las posiciones son duras, pero el espacio de la democracia ya maduro está brindando la plataforma para que esto suceda sin ningún incidente, ¿no? Creo que eso ha sido lo más importante. Por supuesto, como nunca faltan las acusaciones mutuas de que ustedes trajeron funcionarios y ustedes también trajeron, ustedes hicieron esto y ustedes no hicieron. Dicen que las manifestaciones del gobierno tenían muchos funcionarios, la gente del oficialismo dice que y afirma y demuestra también que las conversaciones, que la manifestación de la oposición también ha sido organizada con fichas, etcétera, con maestras mayores, etcétera, y con funcionarios de la alcaldía.
Pero bueno, es parte de la política, ¿no? Creo que en eso no hay retroceso, sino más bien hay un avance. Yo rescato definitivamente el hecho de que inclusive hayamos tenido el cuidado de hacerlas en horarios diferentes. Exacto. Creo que eso ya es una excelente demostración de madurez política, porque pues creo que los políticos en general tomaron conciencia de que con el pueblo no se puede jugar y que si lo pones a un límite puede suceder cualquier cosa. Gracias a Dios no llegaron a ello. Como comunicador, ¿cuál es tu evaluación de lo que viste el 21F? Sí, creo que todos coincidimos que por suerte no hubo ningún tipo de enfrentamiento entre quienes representan las dos opciones políticas, y esto es un síntoma de salud democrática, así que eso es lo primero que hay que saludar. Después creo que se está haciendo ya una utilización política del tema de la movilización, pretendiendo instalar que ahora quienes defienden al proceso de cambio están en una posición minoritaria y quienes se oponen tienen la mayoría por lo que se vio en las calles, cosa que podríamos discutir ampliamente. Sí me parece que se está haciendo una utilización política en este sentido, intentando de nuevo desde los medios de comunicación, tratando de deslegitimar y minimizar la figura del presidente y la del gobierno, ¿no? Esto me parece que es un tema interesante para debatir, porque además se ha visto en muchos países de la región manejos políticos como este, y bueno, me parece que ya que vamos a poder debatirlo seguro en la mesa hoy. Ahora sí, llegaron nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida a Diego Ayo. Qué gusto verte, Diego, querido. Qué gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bienvenido, Dieguito, gracias. De la misma manera, político, política, comunicador, comunicador, me parece fantástico. Qué gusto, don Ilia Fortún, ¿cómo está? Vero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Y yo pedía que por favor evalúen un poco lo que había sido el 21F desde la política, desde los medios de comunicación, desde la democracia de repente. Ilia, parto contigo, por favor. Bueno, creo que ha sido una demostración contundente de una derrota política en las calles del movimiento al socialismo y del presidente Morales. Creo que la ciudadanía hace un año le ganó a Evo Morales en las urnas y anteayer le ganó de manera contundente en términos políticos, pero además en el escenario más sensible para el MAS, que son las calles. La movilización no requiere de ningún tipo de descripción que no vaya más allá de la realidad. Han sido casi 50.000 personas o más de 50.000 personas en La Paz, pero con una diferencia, digamos, la gente que asistió a San Francisco no asistió con memorándums, con fichas, con refrigerios, con presión, con amenaza de despido. Fue gente que asistió por convicción democrática y fue gente que asistió dispuesta a hacer oír su voz, desafiando a además en un contexto de tremenda tensión social generada por el propio gobierno. Es decir, no te olvides, Vero, que el gobierno generó una serie de amenazas, de amedrentamientos orientados justamente a generar miedo en la gente y que no se animaran a ir a la concentración de anteayer. ¿Qué tipo y eso de no miedos? funcionó. El anuncio de contramarchas, en un acto de irresponsabilidad política sin precedentes, en la intención de provocar enfrentamiento entre civiles, una cosa inadmisible en términos democráticos. Metieron miedo. Va a haber, los masistas van a salir y va a haber enfrentamiento en las calles. Eso desanimó a mucha gente en un principio, pero después creo que eso, como todo lo que hace el gobierno últimamente, se le volvió en contra y fue más bien un aliciente. La defecio de ATV con el caso Zapata fue la gota que derramó el vaso para generar una tremenda convocatoria donde una de las lecturas que yo hago es que se le ha perdido, la ciudadanía civil le ha perdido el miedo al gobierno. Yo creo que ese es un elemento importante. Muy bien, he hecho la primera parte con gente vinculada a nuestro gobierno y la segunda parte la estoy haciendo en todo caso con quienes representarían la oposición. Diego, ¿cuál es tu punto de vista sobre este 21F? Bueno, se ha ratificado una certeza ya visualizada ante un 21 de febrero. El MAS es minoría y las minorías no pueden marcar la agenda y seguir marcando la agenda. El MAS perdió el año pasado y el MAS se convirtió en minoría en este país.
Eso vale la pena decirlo contundentemente. Y generalmente, te lo muestra la teoría política, las minorías, cuando ya saben que están en proceso de decadencia, como creo que estamos en este momento con el MAS, se lo ven todas sus convocatorias agresivas, en los videos que promueven, ¿no? Videos de buena calidad técnica, pero obviamente de contenidos absolutamente mezquinos, obvios además, como la entrevista de Gabriela Zapata. Y claro, en ese proceso de decadencia, las minorías que ya no pueden ganar con los votos empiezan a apelar a la fuerza. ¿A cuánto puede representar Empiezan a esa apelar presencia al en San amedrentamiento, Francisco? empiezan a apelar a la amenaza velada, ¿no? Todo lo que ha explicado Ilia me parece elocuente de eso. Y creo que ayer en las calles, bueno, anteayer, el 21, se ha vuelto a manifestar con contundencia ese no, ese respaldo en las calles, esa firmeza de la gente, esa dignidad. No quiero repetir lo que dice Ilia, pero esa verdadera demostración democrática de que no puede seguir este gobierno haciendo lo que le da la gana. No puede sacar 2 días antes una pseudo entrevista vulgar, torpe, que al final, evidentemente, ha sido excelente gatillador para que la gente salga. Pero a mí sí me gusta decir que precisamente por esas amenazas, en mi caso particular, 1 de cada 4 ha terminado yendo. Otros 3 han preferido no ir, mejor no vamos, por si acaso. Entre ellas mi madre, de 78 años, que estaba firme con la bandera boliviana, pero prefiero no ir, o mi mujer. Entonces, claramente yo creo que podríamos multiplicar fácilmente ese número de personas que estaban en San Francisco por 4, por 5. Bueno, yo tengo un material donde Gustavo Torrico niega, por ejemplo, que los funcionarios hayan sido obligados para ir a marchar. Si me permiten, por favor, con la nota, luego vuelvo acá a la mesa. Bueno, nosotros nos estamos concentrando en diferentes puntos de la ciudad para confluir luego en la Plaza San Francisco. La idea es que lleguemos a eso de las 12 a la Plaza San Francisco, hagamos un acto ahí y luego nos desmovilizamos, ¿no? Estamos haciendo una marcha, una concentración, luego una marcha, reivindicando el derecho del pueblo a ser informado verazmente, a que no se lo engañe, a que no se manipule la información con fines absolutamente políticos y partidistas, ¿no? No es verdad. He visto en las redes, pero en las redes todo se fabrica, pues, ¿no? No hay ninguna instructiva. Al mediodía, en el horario de descanso, por ejemplo, van a ir los ministros, viceministros, terminado su horario de trabajo. Nosotros también hemos hecho la sesión que nos corresponde, la hemos hecho a primera hora, hemos terminado esta mañana ya, para tener el tiempo de asistir a la concentración. No hay ninguna de esas instructivas. Pero ¿dónde está la prueba? Ese es el tema, ¿no ve? Se está demostrando a partir de redes. No es suficiente pues que alguien salga y diga en la clandestinidad algo. ¿Ustedes saben si eso no es funcionario? Obviamente que no lo saben. ¿Qué hemos mencionado? Los colectivos, los famosos colectivos ciudadanos solo existen en la mente de don Iván Arias, de Calla, de Roger Cortés, ¿no es cierto? O sea, no existe tal. O sea, el colectivo ciudadano, que ellos dicen que son más de 120, creo, colectivos ciudadanos, imagínense, y todos están concentrados en la Fundación Pazoscanqui. O sea, el colectivo ciudadano se llama Samuel Doria, en resumidas cuentas. Eso es lo que está ocurriendo. Como siempre, intenso, Gustavo. ¿Se les obligó a salir? Tú eres funcionaria pública ahora, ¿cierto? Funcionaria pública, sí. ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que el tema no es simplemente si se les obligó o no a salir, el tema es mucho más profundo que ese debate. Me parece que vale la pena discutirlo, pero es inútil, porque por un lado uno se está acusando de que el gobierno sacó gente a la calle y en las redes se muestra tanto testimonios en ese sentido como testimonios en el sentido contrario, de que en la alcaldía también se muestran fotos, se distribuyeron fichas, etcétera, etcétera, se trajeron maestras mayores de los mercados, etcétera. Entonces, si vamos a entrar a esa discusión de que quién llevó gente obligada, es un absurdo. El tema de fondo es el tema más importante para mí. La gente que ha salido a defender el proceso de cambio, ha salido a defender muchos logros históricos y un país cambiado, un país con cambio, con
cantidad de pobres mucho menor, con un reconocimiento cultural de la condición, en el marco de la condición plurinacional del Estado, los indígenas, la inclusión de mujeres, de todos los grupos que en cualquier tiempo fueron vulnerables y fueron maltratados. Es decir, todos los logros que ha tenido el proceso de cambio han sido defendidos, y más allá de que hubiera habido más o menos gente, que creo que eso está bien, o sea, pueden discutirlo y a mí no me interesa esa discusión porque, bueno, hay gente pues fanática y ya está convencido realmente de que ha habido una provocación, unas cosas así. Yo creo que hay que ser un poco más relajados, no hay que ser tan fanáticos. El fanatismo nunca hace mucho bien en el debate y en debates como este. Yo, por supuesto, creo que ha habido gente en la marcha del no, por supuesto, ha habido gente que ha ido con convicción, ¿por qué no decirlo? Y tan estamos convencidos de eso, de que además se ha hecho un espacio para cada uno, es decir, cada uno va a su marcha, dice su verdad y se acabó, es lo que decíamos hace un rato. Lo que sí me parece importante es entender de qué estamos hablando en el fondo, y no solamente cuánta gente salía a la calle. En realidad no es tan relevante la cantidad de gente que saca uno a la calle, porque depende de la ideología que cada grupo profesa. En Ecuador ha habido un empate, por ejemplo, pero yo he estado media semana antes en Quito, y las marchas de la oposición, de la derecha, no tenían gente en las calles, porque hay gente de derecha que es conservadora y que no le gusta salir a la calle. Entonces eso no tiene ninguna relación efectiva, ¿no? Lo que hay en el fondo es una votación de hace un año atrás, que es la que realmente se reivindica. Eso sí es estadística. Ahí sí me puedo mover. Y en esa votación de un año atrás, efectivamente, hubo una mayoría del no, ¿no? Y sobre esa base es sobre la que hay que discutir. Y creo que sobre esa base hay que discutir el futuro de este país, ¿no es cierto? No sobre un hecho determinado o una condición determinada, sino en condiciones de saber quiénes trabajan a favor de seguir cambiando y profundizar el proceso de cambio y quiénes quieren retroceder para atrás, es decir, eliminar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Si quieren eliminar todo lo que se ha hecho hasta ahora, debieran decirlo claramente. Desde esa perspectiva, y un poco ahora voy a ir girando ya, Diego, ¿a qué le ha dicho no la gente? La gente le ha dicho no a la reelección de Evo Morales, no a volver a abrir la Constitución, no a lanzar un nuevo referéndum. Nuestra gente dice no a que se respete su voto solamente. ¿A qué? Bueno, es un conjunto de elementos. Perdona que voy a complementar mi pregunta. Según Torrico, todo gira en torno a lo que es la Fundación Pazoscanqui, que en todo caso tú diriges. Qué fuerte eres, ¿no, Diego? Eres poderoso. Sin duda. A ver, yo creo que realmente hay un tenor común en la gente. Hay algo que nos identifica a todos los que hemos salido. Y el número no es irrelevante. Yo creo que sería mezquinar la fuerza de la democracia, la fuerza que ha mostrado la gente, la dignidad además, saliendo a las calles y poniendo el pecho a las balas, porque los amedrentamientos han sido constantes, ¿no? Es decir, el ministro Ferreira, de una manera absolutamente irresponsable, convocando al mismo día, desconociendo completamente la historia de Bolivia, además, que en general los últimos momentos, en los momentos de decadencia de un régimen como estamos ahora, en los momentos ya agónicos, generalmente terminamos concluyendo el régimen, como fue antes del 52, con una revolución, como fue el 78, con unas masas en noviembre, como fue el 2003 al 2005, ¿no? Con muertos en el Alto. Es decir, convocar al mismo día a las calles es un acto criminal, es un acto torpe, abusivo de amedrentamiento. Frente a eso, no es pues menor el número de gente, ¿no? Es realmente un aplauso a esa gente que ha estado ahí y ha puesto eso, dignidad a esto, ha insuflado este movimiento de dignidad. Yo creo que la gente, en definitiva, no es tonta, reconoce que hemos tenido un avance enorme, Teresa, claro que sí. Este país yo creo que es mejor que el 2005. Pero frente a las groserías de comprar alfombras persas, hacer un museo del narcisismo, ¿no? 7 millones. Uno va viendo las cuentas, claro, 7 millones en un museo, 38 millones en un avión, 11 millones en un helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Son 100 millones solamente para el Evo. Es absurdo, esto es simplemente para enaltecer a una persona como lo están haciendo. El MAS ha fracasado rotundamente en su capacidad de recambio generacional, en su capacidad de postular a otra persona. Nadie está yendo en contra del proceso de cambio, Teresa. Que siga el proceso de cambio, que siga el MAS, pero el candidato ya no puede ser Evo Morales porque las urnas le dijeron que no.
Ese es el punto central. Y la gente ha ido a reclamar eso, ha ido a reclamar su voto, pero también ha ido a reclamar este tipo de muestras de degeneración de un proceso. Ok. Andrés, por favor, un poco siguiendo la línea de análisis que estamos haciendo. Bueno, creo que la oposición ha tenido cierto éxito, como sucede en muchos de los países de la región, en su capacidad de indignar a buena parte de la ciudadanía, en este caso con una campaña evidentemente basada en mentiras y manipulaciones. Acá Diego puede criticar el documental que yo hice, en realidad no lo critican, criticaron aspectos personales míos, pero no pudieron. Yo sí dije en el documental, en este punto se manipuló la sociedad, en este punto se mintió, en este punto tales medios y tales periodistas hicieron determinadas manipulaciones. Ninguna de esas afirmaciones se pudieron rebatir, porque es la realidad, es lo que pasó. Y hay una estrategia que es regional de indignar a la ciudadanía con manipulaciones y mentiras en contra de sus líderes, generalmente los líderes progresistas. Y evidentemente que han tenido cierto éxito en esto. Ahora, ellos no tienen, esto es una batalla de percepciones, ellos no tienen la capacidad de decir, ahora somos mayoría. ¿Qué hicieron? Fueron a contar y le dieron una fichita a cada uno de los que se movilizó por el no y otros de los que se movilizaron por el sí. Esto no es, o sea, movilizaciones, perfecto, tienen el derecho, pero están tratando de instalar ahora que el MAS pasó a ser una minoría. No tiene ninguna base científica para establecer eso. En Argentina hicieron lo mismo con el kirchnerismo. ¿Cuál es la base? Entonces, y un resultado electoral. Hace un año, 50-50. Y el año pasado es mentira. No es mentira. 50-50, son 2,7 puntos de diferencia. Perfecto. Pero ustedes han salido a establecer, a partir de la movilización, que ahora es una evidencia irrefutable y científica que el MAS es una minoría. Eso es falso. Es una percepción que intentan instalar ante la ciudadanía para desmotivar a la gente y fortalecer a la oposición. Y fortalecer no a un movimiento ciudadano. Porque si hablamos de la Fundación Pasos Canqui, hablamos de que Diego Ayo es un representante de Samuel Doria Medina. Si es un representante de Samuel Doria Medina, no hablemos de colectivos ciudadanos. Samuel Doria Medina privatizó la empresa cementera El Puente y a los pocos años la compró él. Esa es la moral de la nueva clase política que viene a reemplazar pero dile, al proceso de cambio. ¿Qué tengo que ver con eso? Hazle juicio de su Pero y vos representás a una fundación que es de ese espacio político. Y vos representas a los mercenarios políticos. ¿Qué vienen mercenarios? Pagados a hacer unos pésimos documentales. ¿Qué mercenarios? Diego, vamos a bajar el nivel, por favor. Mercenario tiene una connotación muy fuerte, yo creo que no. ¿Cuándo trabajé yo con la derecha o con Samuel Doria Medina? En cualquiera de los países donde trabajé. Yo mantengo una coherencia política. Te puede gustar o no te puede gustar, pero no me llames mercenario. Porque si yo... mentirosos. Por supuesto que No. Yo les voy a reiterar, por favor. No te llame mentiroso a vos. Señores. Está establecido en el documento. ¿Por qué no lo refutaste mediáticamente las afirmaciones que yo hago en el documental? Y se dedicaron a decir cuánto valía, mis relaciones personales, mi nacionalidad. No te estoy diciendo a vos. Pero nadie pudo refutar lo que dice en el documental. Ok, permítanme por favor, voy a hacer una muy breve pausa, vamos a tomar agüita y vamos a continuar con el tema, porque está candente sin duda, y así es como se debaten las cosas, con ideas, con argumentos, ojalá antes de la confrontación. Ya volvemos.